Bienvenidos amigos a Platicandito con Héctor Mairena. Hoy es viernes 13 de marzo y estamos aquí con ustedes como cada semana. Antes de entrar en materia, quisiéramos sumar nuestra voz a la demanda de la sociedad nicaragüense, a la exigencia al régimen de Daniel Ortega, que dice gobernar Nicaragua, para que anuncie medidas políticas contundentes para enfrentar la amenaza del coronavirus que ya tiene prácticamente cercada a Nicaragua. Es una amenaza inminente, si no es que ya hay casos dentro del país. Pero el régimen no anuncia medidas, no anuncia política para enfrentar esta pandemia que ya ha dejado miles de muertos en el mundo entero. El día de hoy estaremos conversando con Amaru Ruiz. Amaru es el presidente de la Fundación del Río, una organización que tiene muchos años de trabajar particularmente en la defensa del medio ambiente y que estuvo presente en Ginebra, Suiza, durante el periodo de sesiones que se desarrolla actualmente en Ginebra del Consejo de Derechos Humanos. La Fundación del Río es una de las organizaciones que fue despojada de su personalidad jurídica en diciembre del 2018. Bienvenido, Amaru, a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación a ustedes y esperamos continuar llevando información relevante sobre la sesión que está sucediendo en Ginebra. Amaru, el 27 de febrero la alta comisionada de los derechos humanos por la ONU, la comisionada Michelle Bachelet, presentó su informe y abordó la situación en Nicaragua. ¿Qué dijo particularmente sobre Nicaragua? ¿Cuáles fueron los aspectos centrales de su informe? Mira, Héctor, en principio es válido relevar que la alta comisionada ha hecho un trabajo y su equipo, ¿verdad? Ha hecho un trabajo sistemático para la documentación de las violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Ellos tienen una oficina en Panamá que trabaja remotamente recopilando la información sobre la situación y la continua violación de derechos humanos en el país. Yo creo que ese trabajo es un trabajo que reconoce el Consejo de Derechos Humanos, es decir, los países integrantes del Consejo de Derechos Humanos, y que han dado de alguna manera una legitimidad a los informes de la alta comisionada. En sus declaraciones orales, la alta comisionada se refirió a varios temas de continuidad de las violaciones de derechos humanos. Sin embargo, algo nuevo que notamos en su informe es el tema de la preocupación vinculada a los derechos sociales y económicos. Es decir, dentro de su discurso oral, la alta comisionada señaló la preocupación sobre el aumento de los niveles de pobreza en el país, que son repercusiones que se han venido desarrollando posterior a la crisis de 2018, es decir, que son evidentemente consecuencias de la crisis de 2018. Otro de los temas que relevó es precisamente la continua violación en términos de persecución a líderes políticos, líderes opositores, todo el tema de las detenciones arbitrarias, recordando el caso particular de todos los presos que están todavía dentro de las cárceles de Nicaragua. También todo el tema de la violación a algunas libertades, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de asociación, fueron mencionadas dentro de su declaración oral. Y también pidió, obviamente, mayor incidencia para salir de la crisis del país, retomar el diálogo político para salir a la crisis, el tema de las elecciones libres y transparentes como medida para llegar a un fin del conflicto sociopolítico que se vive actualmente en Nicaragua. Es decir, yo creo que en su balance, que de alguna manera fue muy poco tiempo, pudo explicar de mejor manera en un resumen la situación de continua violación de derechos humanos y de alguna manera hacer el llamado para salir de la crisis que vivimos en Nicaragua. Y también abordó la situación dramática que se vive en el Caribe norte de Nicaragua,
en la que las comunidades mayagnas y misquitas están siendo asediadas y masacradas. Sí, precisamente en la coyuntura que se vivía previo a la sesión número 43 del Consejo de Derechos Humanos, habíamos visto el aumento y la visibilidad de la situación de las comunidades indígenas, mayagnas y de las comunidades indígenas misquitas. La alta comisionada también se refirió a esa situación, mencionando incluso, ya lo había hecho, recordemos que ya lo había hecho mediante la oficina que tiene en Panamá y sus cuentas en redes sociales. Sin embargo, lo mencionó y lo incorpora dentro de sus declaraciones que hizo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Eso tratando de relevar la importancia que tienen estos grupos vulnerables y de las continuas violaciones que vienen sucediendo, no solo en abril de 2018, sino que ya tienen más de 10 años de denuncia sobre los procesos de invasión de colonos, la muerte a sus comunitarios, el asesinato de esos comunitarios y el desplazamiento forzoso que de alguna manera se ven inmersos estas comunidades indígenas que están en el país. En el periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estaba presente el vicecanciller de Ortega, Valdrax Jensky. ¿Qué dijo Jensky? ¿Cómo reaccionaron las delegaciones de los distintos países ante su versión de los hechos? Mira, Héctor, la posición del Estado nicaragüense ha sido una posición de demostrar una cierta normalidad en el país. Y inició, recordemos, hace un año, inició en ese foro internacional negando la situación de crisis del país, incluso desconociendo los informes de la alta comisionada y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La posición de Nicaragua frente a lo que planteó la alta comisionada fue también de total desacuerdo por parte del Estado. Ellos aseguran que la situación sociopolítica del país es estable y que ha vuelto a la normalidad, y sobre esa base establecen su discurso. Ellos han tenido también algunas acciones de entregar documentación e informes de Estado a los diversos mecanismos de derechos humanos que tiene el sistema universal, para tratar de generar una suerte de buena voluntad política a nivel internacional, para crear esa imagen de buena voluntad política de que el Estado nicaragüense está cumpliendo con los mandatos establecidos por los diferentes mecanismos y relatorías de derechos humanos en el sistema universal, y que está tratando de solucionar la situación política o social del país. Sin embargo, esto no ha hecho eco en los países del Consejo de Derechos Humanos. En primer lugar, porque cada uno de estos países obedece también a los informes que pasan las embajadas que se encuentran en Nicaragua. Es decir, ellos tienen información de primera mano de sus propias estructuras que están en Nicaragua, pero también la sociedad civil ha hecho una labor de incidencia, demostrando con documentos e información la situación de continua violación de los derechos humanos. Entonces, a pesar de que los esfuerzos del régimen de Nicaragua, a través de su delegado en Ginebra, es para tratar de decir que ya está todo solucionado en el país, eso no está haciendo eco y no ha sido aceptado por la comunidad internacional. Más bien vemos un rechazo a las declaraciones de Valdrax, porque precisamente sigue con la misma tónica de desconocer la situación que sucede en Nicaragua y de tratar de minimizar esas violaciones de derechos humanos. Y lo más importante, me parece que lo que ocurre diariamente en Nicaragua, esta sistemática, permanente violación a los derechos humanos de los nicaragüenses, es el principal mentiz a la narrativa, a la versión oficial de Ortega, que Jensky transmitió.
El 19 de marzo, dentro de 6 días exactamente, Amaru, se va a discutir y seguramente a aprobar la resolución del Consejo de Derechos Humanos respecto a Nicaragua. ¿Qué dice el proyecto de resolución? ¿Cuáles son sus aspectos fundamentales y qué países han presentado esta iniciativa? Mira, decirte que nosotros participamos en las 2 reuniones de trabajo que tuvo el Core Group. El Core Group es una alianza de 8 países que van a presentar de manera conjunta la resolución sobre Nicaragua. La van a presentar, la están discutiendo en estas 2 semanas y será presentada y votada el día 19 de marzo. La resolución elaborada por este Core Group, que son 8 países, entre ellos Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú, prácticamente tiene como dos líneas fundamentales. La primera es mantener en la agenda internacional del Consejo de Derechos Humanos el tema de Nicaragua. Es decir, la resolución presenta una continuidad a la resolución anterior del año pasado del mismo Consejo de Derechos Humanos. Y eso mantiene vivo la temática de violación de derechos humanos que sucede en Nicaragua. Y eso para nosotros como defensores de derechos humanos es fundamental, porque recordemos que en el mundo hay diversas situaciones que se discuten sobre el tema de derechos humanos y obviamente el tema de Nicaragua puede quedar relegado y podría ser de alguna manera un riesgo de que se pierda entre otros temas importantes que están sucediendo a nivel internacional. Sin embargo, con la resolución, y una de las líneas de la resolución es precisamente mantener el mandato vinculado a la oficina de la alta comisionada, vinculado al seguimiento de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, y que eso logra mantener en agenda del Consejo de Derechos Humanos a Nicaragua. Y la otra línea obedece a una línea más técnica vinculada a propiamente el mandato que establece la resolución a la oficina de la alta comisionada de derechos humanos. En este sentido, es importante mencionar que primero se había pensado que esta resolución podía contemplar la aprobación de 2 informes específicos. Un informe vinculado a los derechos económicos, sociales, culturales que están establecidos, y otro vinculado a los derechos políticos que estaban también establecidos en el primer borrador de la resolución. Sin embargo, en las sesiones de trabajo que hemos tenido con los otros países, todavía no ha habido un consenso sobre esto en la presentación de estos 2 informes. La última versión de la resolución destaca que precisamente mandata a la alta comisionada a establecer un único informe sobre las violaciones de derechos humanos, y mandata a ser presentado el año siguiente, es decir, el próximo año, pero antes de eso mandata a establecer declaraciones orales y a establecer un diálogo participativo para discutir la situación de la violación de derechos humanos en Nicaragua. La demanda del regreso de la representación de la alta comisionada de derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido una demanda que también han hecho otras instancias, incluso el Consejo Permanente de la OEA y la Asamblea General de la OEA de junio pasado. Pero Ortega no responde, Ortega no acepta el reingreso de estas delegaciones. Esto me lleva a preguntarte lo siguiente, Amaru. ¿Para qué sirven estas resoluciones? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de estas resoluciones como la que eventualmente saldrá del Consejo de Derechos Humanos?
Porque algunos nicaragüenses se preguntan o se dicen otra resolución más, pero Ortega sigue haciendo lo que le da la gana. ¿Para qué son útiles estas resoluciones? Sí, mira, la resolución o las resoluciones en estos espacios internacionales sirven, desde mi punto de vista, para tres cosas. Uno, para visibilizar la situación de Nicaragua en el mundo. Es decir, recordemos que hay muchos temas en el mundo importantes, sobre todo vinculados a las violaciones de derechos humanos. Y hay situaciones como la de Venezuela, como lo que sucedió en Bolivia, lo que sucedió en Chile, lo que sucedió en África, lo que está sucediendo en África, etcétera, que pueden opacar de alguna manera la visibilización de la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua. Entonces, en primer lugar, posiciona el tema de Nicaragua en agenda internacional. Esto significaría también que los países van a dar seguimiento a la situación, seguimiento y monitoreo a la situación de violaciones de derechos humanos de Nicaragua. El segundo punto tiene que ver con que todas las sanciones establecidas por los países de manera bilateral se basan en las resoluciones vinculadas a los sistemas de derechos humanos. Porque no se justifica una sanción por el simple hecho de que un país diga te voy a sancionar. Se justifica siempre y cuando existan evidencias sustanciales, que la hay, en los sistemas tanto interamericanos de derechos humanos como en el sistema universal. Entonces, ambos sistemas, aunque no son evidentemente tan vinculados con las sanciones, los países de manera bilateral utilizan estas resoluciones para justificar esas sanciones, y eso tiene que ver con todo el tema de relaciones internacionales. Es decir, hoy por hoy ya hemos evolucionado como sociedad universal de que debe de existir un nivel de justificación para aplicar cualquier sanción o cualquier acción en contra de otro país. Entonces, para eso precisamente sirven las resoluciones, para poner en evidencia y a corriente sobre la situación de violaciones de derechos humanos, para que los países de manera bilateral, o en todo caso, si son una comunidad como la comunidad de la Unión Europea, establezca claramente las sanciones de tipo bilateral que permitan disminuir las violaciones o detener o frenar las violaciones de derechos humanos que suceden en esa nación que está siendo de alguna manera monitoreada. Y un tercer aspecto, Héctor, y que me parece válido, sobre todo para el proceso de justicia transicional que necesita Nicaragua, y es que estas resoluciones son evidencia fehaciente y quedarán en el marco de la historia para cualquier proceso de juzgamiento frente a los tribunales internacionales. Es decir, son pruebas contundentes de que se le advirtió al Estado nicaragüense en diversos momentos sobre las violaciones y sobre el actuar de esas violaciones de derechos humanos, y que hizo caso omiso a esas recomendaciones y a esas valoraciones de estos espacios internacionales, y que por ende de alguna manera cometieron delitos en función de estas violaciones. Es decir, va a quedar como prueba histórica para los procesos de justicia transicional que esperemos que se den en el futuro, sobre todo cuando se incorpore un proceso de investigación y de recabación de testimonios que permitan determinar las responsabilidades que tienen los funcionarios que están violando los derechos humanos en Nicaragua. Entonces, desde esas tres particularidades es que sirven estos espacios internacionales donde se desarrollan estas resoluciones. En efecto, estas resoluciones son instrumentos para la futura aplicación de la justicia transicional dentro del país y el sometimiento de los responsables de crímenes de lesa humanidad a la justicia universal. Muchas gracias, Amaru, por tus declaraciones.
Muchas gracias a ustedes, amigos, por su audiencia. Les esperamos el próximo viernes aquí en Platicandito. Y recuerden, hay que cuidarse de la dictadura, de la represión del régimen y también hay que cuidarse del coronavirus. Tomen las medidas de higiene que se han recomendado por distintas vías. Hasta el próximo viernes.